El pueblo de Almendrales era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Un rincón olvidado en el mapa, que no había cambiado mucho en las últimas décadas. Sin embargo, había un viejo pozo en el campo, al borde del bosque. Claro, nadie se atrevía a acercarse. Los más viejos del lugar murmuraban leyendas sobre él. Hablaban de un oscuro secreto que envolvía su profundidad, así como también, claro, desapariciones inexplicables. Se decía que quien caía en él regresaba diferente, como si el tiempo mismo los hubiera atrapado. Valentín, un chico curioso y aventurero, un temerario, aquella tarde de mayo, mientras sus amigos jugaban al fútbol, su atención fue atraída por el pozo. Se escabulló de su grupo y se dirigió hacia la estructura de piedra cubierta de hiedra. La curiosidad lo empujaba y un instinto inquietante le decía que había algo en el pozo que debía descubrir. Al asomarse, sintió que el corazón le latía con fuerza y antes de que pudiera cambiar de opinión, dio un paso en falso y se cayó. La caída fue larga, como si el pozo no tuviera fondo. Las paredes estaban cubiertas de barro y raíces, y Valentín cerró los ojos, aterrorizado, mientras caía, y caía, y caía, y caía. Cuando finalmente se detuvo, despertó en la oscuridad. Al principio no podía recordar quién era, ni dónde estaba. Sin embargo, al abrir los ojos, vio luz en el fondo del pozo. Con un esfuerzo se levantó y se acercó, sintiendo que un ciclo de recuerdos le envolvía la mente como un manto, como una tela araña que lo iba inmovilizando, lo iba cubriendo, lo iba atravesando. Una gran puerta de madera tallada estaba frente a él. La empujó, sintiendo lo que parecía una vida entera de recuerdos que emergían a la superficie. Una casa de campo, un río que corría a su lado y una familia que lo abrazaba con ternura. Pero todo parecía tan distante, como una película proyectada en un viejo cine. No entendía por qué lo sentía tan real. Finalmente empujó la puerta y salió, encontrando un espejo que parecía familiar pero desolado. Estaba en un Almendrales, claro, en su pueblo. En un Almendrales que no recordaba, donde los árboles eran más altos y el aire más denso. Con cada paso que daba, las visiones se hacían más vívidas. Una risa infantil, un perro que había perdido, una niña llamada Susi, que lo esperaba en un campo lleno de flores. Los días siguientes fueron una mezcla de locura y claridad. Se dio cuenta de que no estaba solo en un viaje de regreso, sino que había vivido una vida entera, crecido, querido y perdido. En su mente, las memorias de su infancia se entrelazaban con los sentimientos de una vida que nunca había vivido. La angustia lo invadía, porque sabía que su vida actual se desvanecía mientras el pasado lo reclamaba. 3 días después de haber caído al pozo, fue encontrado por sus amigos que lo buscaban. Su madre y su padre llegaron corriendo llenos de temor, pero cuando Valentín salió, los miró con ojos más viejos, llenos de nostalgia. La realidad se hacía borrosa,
comenzó a hablar con una voz que no era la suya. No puedo regresar. Ellos me necesitan. Nadie entendía y la confusión se apoderó del grupo. Era como si un extraño estuviera en el cuerpo del niño, alguien que había vivido experiencias que nunca debieron pertenecerle. Las semanas siguientes fueron un caos. Valentín luchaba con la realidad, aunque estaba de vuelta. Algo primordial había cambiado. Los ecos de su vida anterior lo seguían. Sus recuerdos llenos de amor y dolor chocaban con su presente. Cada vez que miraba hacia el bosque podía escuchar el murmullo del pozo llamándolo de nuevo. Lo que había sucedido en el pozo no era un simple accidente. Había cruzado un umbral que ningún ser humano debería atravesar. El tiempo se había burlado de él, dejándolo atrapado entre dos vidas. La pérdida se aferraba a su corazón, mientras su familia trataba de recuperar al niño que conocían. Pero Valentín se sentía más como un huésped en su propia historia. Así el pequeño pueblo de Almendrales, con el niño que había caído en el pozo, se convirtió en el símbolo del misterio del tiempo. Nadie volvió a acercarse al pozo y las leyendas se tornaron más profundas. Mientras Valentín luchaba por encontrar su lugar en el mundo, las sombras del pasado siempre danzaban justo detrás de él, susurrándole a los oídos que todo podría ser diferente si un día decidía abandonar su realidad y regresar a la vida que había perdido. Un destino siempre presente que esperaría su decisión.